Mi jefa me ignoró al presentar la propuesta que yo creé, se apropió de todo el proyecto y ahora me llama, incompetente, por reclamar el crédito. Durante los últimos años, he aprendido a convivir con una mezcla peligrosa de frustración silenciosa, ambición contenida y una lealtad mal entendida que me llevó a quedarme en una empresa que, si bien ofrecía estabilidad y beneficios aceptables, también cargaba con una cultura organizacional viciada donde el mérito real se diluía entre egos inflados, favoritismos descarados y una cadena de mando que premiaba la adulación más que la competencia. Desde que ingresé al equipo de marketing de esta compañía, una firma de tamaño medio con aspiraciones de grandeza pero prácticas de gestión propias de un feudo medieval, me esforcé por demostrar que no estaba allí solo para cumplir horarios ni acatar órdenes vacías, sino para aportar ideas que tuvieran un verdadero impacto. A pesar de que los primeros meses me mantuve prudente, observando cómo se movían las piezas en ese tablero de apariencias y silencios, no tardé en notar que muchas de las ideas más brillantes nunca llegaban a salir a la luz. No por falta de calidad, sino porque la persona que las proponía no estaba en el círculo correcto. Mi jefa directa, a quien llamaré Verónica para efectos de esta historia, encarna todo lo que me resulta tóxico en un entorno laboral, es autoritaria sin ser competente. Se apropia del trabajo ajeno con una naturalidad escalofriante y ejerce su poder desde una superioridad vacía, sostenida más por sus amistades con los altos mandos que por sus propios logros. Desde un principio, noté que tenía la costumbre de hablar en plural cuando los resultados eran buenos, lo desarrollamos, lo gestionamos, pero se escudaba en los individuos cuando algo fallaba, él no entregó a tiempo. Ella no entendió el objetivo. Era evidente que había construido su posición sobre una mezcla de oportunismo y manipulación emocional, porque incluso cuando sus errores eran flagrantes, lograba girar la narrativa a su favor como si tuviera un guión memorizado para cada crisis. A pesar de ello, yo no me consideraba una víctima. Al menos no al principio. Mi enfoque era simple: trabajar bien, aprender todo lo posible y evitar entrar en conflictos innecesarios. Pero llegó un punto en que esa filosofía ya no me protegía. Todo comenzó cuando se abrió una nueva línea de servicios que la empresa quería explorar, soluciones personalizadas de fidelización digital para clientes corporativos. Verónica pidió que generáramos ideas para estructurar una propuesta sólida, algo que pudiera presentarse ante los inversionistas en la reunión trimestral. Mientras el resto del equipo hizo lo justo, algunos copiaron modelos genéricos de Internet, otros ni siquiera entregaron nada, yo decidí apostar todo. Durante semanas me encerré en casa después del trabajo, leyendo estudios, analizando plataformas emergentes, comparando casos de éxito y redactando desde cero un plan completo que incluía el diagnóstico del problema actual, los objetivos estratégicos, una propuesta creativa con aplicación real, la metodología de implementación, cronogramas y hasta simulaciones de resultados en distintos escenarios. Presenté el documento en una reunión de equipo, orgulloso del nivel de detalle que había alcanzado, convencido de que finalmente algo que salía de mis manos tendría el reconocimiento merecido. Pero lo que recibí de Verónica fue apenas un gesto fugaz de indiferencia. Revisó la portada sin abrir el archivo completo, dijo con su tono siempre neutro y agotado: luego lo reviso, y pasó al siguiente punto del orden del día como si no hubiera escuchado nada relevante. No insistí. Pensé que quizás necesitaba más tiempo. Pero con el pasar de los días, jamás volvió a mencionarlo, ni me pidió correcciones ni comentó ninguna de las ideas. Hasta que llegó el día de la gran presentación ante la Junta Ejecutiva. En esa reunión, a la cual yo asistí únicamente como observador porque aún no tenía la jerarquía suficiente para exponer proyectos directamente, Verónica se paró frente a todos con una seguridad teatral y comenzó a hablar de una propuesta innovadora para modernizar las relaciones con nuestros clientes premium. Lo que siguió me dejó en un estado que solo puedo describir como estupefacción combinada con rabia contenida. Cada palabra que salía de su boca era una réplica exacta de mi trabajo. No solo había utilizado mis ideas, sino que incluso repitió frases enteras, tal cual como las había escrito en mi documento original. Mostró una presentación gráfica que era una copia de mis esquemas, adaptados visualmente por el equipo de diseño, pero con el mismo hilo estructural, las mismas conclusiones y los mismos ejemplos.
Lo peor no fue que omitiera mi nombre, sino que se refirió constantemente a la propuesta como resultado de su visión estratégica y su experiencia con clientes corporativos. Me dolió, pero me tragué el enojo. No estaba preparado para armar un escándalo sin pruebas, y mucho menos frente a la plana mayor de la empresa. Después de esa reunión, varios miembros del equipo me miraron con una mezcla de lástima y resignación. Algunos sabían que esa propuesta era mía, pero nadie se atrevió a decirlo. La estructura de poder que Verónica había consolidado era demasiado fuerte. Durante el almuerzo, uno de los analistas más jóvenes me dijo en voz baja, casi como disculpándose, lo hiciste muy bien, en serio, aunque no lo reconozcan. Yo apenas asentí, tragando la rabia junto con el café frío. Más tarde, cuando intenté hablar con Verónica en privado para preguntarle por qué no había mencionado que el proyecto lo había desarrollado yo, su respuesta fue una mezcla de cinismo y agresividad pasiva. Me miró sin parpadear y dijo: ¿estás insinuando que te robé algo? Porque, si quieres hablar de incompetencia, empecemos por la cantidad de errores que me tocó corregir de ese archivo que me entregaste. Lo único que hice fue reorganizarlo para que tuviera sentido. No deberías reclamar crédito por algo que ni siquiera lograste estructurar bien. No supe cómo reaccionar en ese momento. Me dejó sin palabras, con esa sensación amarga de quien, además de ser traicionado, es insultado por atreverse a defender lo suyo. Pero algo dentro de mí cambió ese día. Ya no me sentía solo frustrado. Sentía rabia. No una rabia impulsiva o infantil, sino una furia fría, estratégica, la clase de enojo que no grita ni golpea, sino que planea. Porque decidí que si ella me iba a tratar como un incompetente después de robar mi trabajo, entonces yo iba a convertirme en su peor error profesional. Iba a demostrar que su éxito construido sobre el trabajo ajeno tenía fecha de vencimiento. Solo necesitaba paciencia, pruebas y una oportunidad. Actualización 1. Habían pasado ya 7 días desde aquella reunión en la que Verónica, con su tono imperturbable y su rostro perfectamente neutral, se atribuyó por completo el proyecto que yo había gestado durante semanas con dedicación obsesiva. Durante ese lapso, cada jornada laboral se convirtió en un ejercicio meticuloso de autocontrol. Aunque por fuera mantenía el mismo ritmo, los mismos saludos cordiales y la misma disposición colaborativa con mis compañeros, por dentro me encontraba en un estado de agitación constante. Las palabras de Verónica, acusándome de incompetente para justificar el plagio descarado, no dejaban de repetirse en mi cabeza como una ofensa impune que exigía justicia. Sin embargo, no podía darme el lujo de actuar movido únicamente por la indignación. Si algo había aprendido en esa oficina era que la verdad, por sí sola, no bastaba. Necesitaba pruebas. Necesitaba construir un relato que no se basara únicamente en mi palabra contra la suya, sino en evidencia sólida, irrefutable, que no pudiera ser barrida bajo la alfombra del corporativismo. Por eso, en lugar de reaccionar impulsivamente, decidí transformarme en una versión mucho más silenciosa pero infinitamente más estratégica de mí mismo. Comencé revisando todos mis archivos locales y respaldos automáticos. Sabía que el proyecto lo había trabajado mayoritariamente en casa, desde mi computador personal, porque quería alejarme del ruido de la oficina y tener control absoluto sobre lo que creaba. Eso jugaba a mi favor. En mi disco duro encontré versiones anteriores del documento, capturas de pantalla con anotaciones propias y una carpeta de recursos que incluía artículos académicos, informes de tendencias y documentos internos que había solicitado expresamente a distintas áreas del departamento semanas antes de que Verónica siquiera mencionara el tema en público. Luego pasé a revisar el historial de correos y chats de la empresa. Encontré varios mensajes dirigidos al equipo de datos, a logística, incluso al área de atención al cliente, donde les pedía cifras muy específicas para entender el comportamiento de nuestros usuarios premium. En esos mensajes no solo se veía el contexto de lo que estaba investigando, sino que en muchos de ellos explicaba que era para una propuesta experimental que estaba desarrollando por iniciativa personal. Además, hallé algunos borradores del documento guardados en la nube, con fecha y hora registradas automáticamente. Todo esto me permitió construir una cronología clara, desde el primer momento en que comencé a investigar hasta el día que entregué el archivo completo a Verónica.
pasando por cada interacción que documentaba que el proyecto fue concebido, estructurado y finalizado por mí sin intervención suya. Sin embargo, era consciente de que los archivos digitales, por sí solos, podían ser fácilmente ignorados o reinterpretados por alguien con poder. Por eso, decidí hablar con algunas personas del equipo. Me acerqué primero a Luis, un analista joven con quien había compartido varias veces tareas de cruce de datos. Él recordaba que yo le había consultado unas métricas específicas y que incluso le mostré un esquema general de la propuesta cuando aún estaba en borrador. Cuando le pregunté si estaría dispuesto a confirmar eso ante alguien más, su respuesta fue un suspiro cargado de nerviosismo. Me dijo que sí, que sabía que el proyecto era mío, pero que Verónica tenía demasiada influencia dentro del comité de liderazgo y que si alguien se interponía en su camino, simplemente lo hacía desaparecer. Que él lo sentía mucho, pero no podía arriesgar su estabilidad laboral por algo que ni siquiera lo involucraba directamente. No lo culpé. En esa empresa, el miedo era una moneda común. Después hablé con Mariana, una diseñadora con la que mantenía una relación cordial. Recordaba que en una conversación informal durante la hora del almuerzo le había contado sobre el proyecto y que incluso le mostré un par de diapositivas conceptuales en mi celular. Ella, a diferencia de Luis, no titubeó tanto. Me dijo que sí, que sabía que yo había trabajado en eso y que le parecía muy injusto lo que Verónica había hecho. Sin embargo, cuando le pregunté si podría declarar eso en caso de que fuera necesario, bajó la mirada y respondió con sinceridad, no sé si me atrevería a hacerlo en público. Pero si alguien me preguntara de manera confidencial, yo no mentiría. No era el respaldo ideal, pero era más de lo que había esperado. Con toda esta información, decidí crear una carpeta organizada, tanto física como digitalmente, con el título Evidencia de Autoría Proyecto Fidelización. Allí coloqué todos los respaldos, desde los correos electrónicos hasta las capturas de pantalla. Pasando por las versiones del documento y un pequeño diario de anotaciones donde detallaba las fechas y circunstancias de cada avance. No lo hice para presentar una demanda inmediata ni para acudir directamente a recursos humanos, porque entendía que aún no tenía el momento a mi favor. Lo hice porque, cuando la oportunidad llegara, y algo dentro de mí me decía que llegaría, no iba a dudar ni por un segundo. Tendría todo listo. Ese fue mi primer paso. No era una venganza aún, ni siquiera una contraofensiva formal. Era, simplemente, el comienzo de un plan más grande. Porque si algo me había demostrado Verónica era que la crueldad profesional existe, y que cuando se disfraza de liderazgo, se vuelve aún más peligrosa. Pero yo ya no estaba dispuesto a ser el tipo que lo aceptaba todo en silencio. El juego había comenzado. Y esta vez, sería yo quien llevaría el control del tablero. Actualización 2. Habían transcurrido ya 3 semanas desde el día en que Verónica, sin el menor atisbo de vergüenza, se apropió por completo de mi propuesta y la presentó como si hubiera sido producto de su genio estratégico. Desde entonces, la dinámica en la oficina había cambiado de forma sutil pero significativa. Aunque en apariencia todo seguía funcionando dentro de los parámetros normales, las reuniones se realizaban a tiempo, los informes se entregaban en sus fechas y los objetivos a corto plazo se cumplían sin incidentes. Bajo la superficie comenzaban a manifestarse pequeñas grietas en la narrativa que Verónica había construido con tanto esmero. La razón principal era que, conforme avanzaban las semanas, se hacía cada vez más evidente que ella no dominaba los aspectos técnicos del proyecto, ni comprendía a profundidad los fundamentos estratégicos que lo sustentaban. Y eso, en un entorno como el nuestro, donde las decisiones se juzgaban por su impacto económico y su proyección a mediano plazo, no pasaba desapercibido. Lo más interesante comenzó a ocurrir en las reuniones de seguimiento. Allí, los directivos, especialmente el director de marketing, un hombre meticuloso y reservado que rara vez intervenía si no era necesario. Empezaron a formular preguntas cada vez más específicas sobre los indicadores de éxito del plan, la forma en que se evaluarían las interacciones con los clientes o los parámetros para medir el retorno de inversión. Verónica, acostumbrada a hablar con frases genéricas y discursos vacíos, comenzó a enredarse. En varias ocasiones recurrió a frases vagas como lo estamos afinando en el equipo o esa parte la estamos definiendo en colaboración con mis analistas.
Pero bastaba con observar su lenguaje corporal para entender que estaba improvisando. Yo, por supuesto, permanecía en silencio. Tomaba notas, asentía cuando se me pedía algo y fingía concentración plena. Pero en mi interior me debatía entre la frustración por verla salir ilesa una y otra vez y la creciente certeza de que su máscara comenzaba a resquebrajarse. Hasta que ocurrió algo inesperado, una de las reuniones se tornó particularmente tensa cuando el director de marketing, tras escuchar por tercera vez una respuesta ambigua, interrumpió a Verónica con un gesto suave pero firme y dijo, ¿podrías pedirle a tu equipo que nos prepare un informe técnico sobre esa parte? Me interesa entender exactamente cómo lo están abordando. Ella, evidentemente nerviosa, respondió que sí, que por supuesto, que lo tendría listo para el viernes. Y sin siquiera mirarme, agregó con naturalidad que yo sería el encargado de estructurarlo. Ese momento, aunque breve, fue una revelación. Por primera vez desde que inició toda esta farsa, se rompía el cerco invisible que ella había construido para mantenerme al margen. No solo necesitaba mi conocimiento, dependía de él para mantener la fachada. Era el primer indicio de que, aunque públicamente continuaba presentándose como la arquitecta de la propuesta, en privado ya no podía sostener el relato sin recurrir a mí. Esa noche, al regresar a casa, releí por tercera vez todos los correos guardados en mi carpeta de evidencias y agregué uno más, el mensaje que Verónica me envió a las 8:42 de la noche con el asunto urgente, pidiéndome que preparara el informe técnico completo antes del viernes y que incluyera los datos de proyección que habíamos discutido en su momento. Esa línea, en particular, me hizo apretar los dientes. Jamás habíamos discutido nada. Todo ese contenido había salido exclusivamente de mi investigación, de mis cálculos, de las simulaciones que yo mismo había hecho sin ninguna ayuda. Pero ahora, ella pretendía integrarse al proceso como si hubiera estado allí desde el inicio, solo porque la presión comenzaba a sobrepasarla. Decidí que sí iba a entregar ese informe, y por supuesto lo haría, porque lo que me interesaba no era sabotear el proyecto, sino exponer la verdad de forma progresiva y precisa. Lo haría de tal manera que se volviera imposible ignorar el origen real del contenido. Así que no solo redacté el documento con un lenguaje técnico detallado, sino que incluí en los anexos todos los cuadros y esquemas que había desarrollado originalmente, con sus respectivas fechas de creación en los encabezados. Incluso incorporé una pequeña nota al pie en la introducción del documento que decía: esta información ha sido desarrollada a partir del análisis inicial entregado a la gerencia de marketing en su versión preliminar el 18 de abril. Sabía que era un gesto sutil, pero cualquiera con sentido crítico se preguntaría quién entregó esa versión preliminar en esa fecha, y por qué Verónica nunca la mencionó antes. El viernes, cuando presenté el informe durante la junta interna, el director de marketing me pidió que lo explicara personalmente. Verónica, sentada a su lado, se mantuvo en silencio. Yo hablé durante 15 minutos con precisión quirúrgica, detallando cada sección, justificando cada decisión y respondiendo con soltura las preguntas que surgieron. El director me escuchó con atención y al finalizar solo dijo, muy claro: excelente trabajo. Verónica intentó cerrar la sesión con un comentario casual sobre la importancia del trabajo colaborativo, pero su voz sonaba forzada. Ya no tenía control absoluto sobre la narrativa. Y lo sabía. Al terminar la reunión, mientras los demás se retiraban, el director me detuvo. Me pidió que lo acompañara a su oficina un momento. No dijo mucho. Me ofreció café, revisó brevemente el informe impreso, y tras unos segundos de silencio me preguntó cómo se me había ocurrido abordar la parte de los KPIs de forma tan específica. Le respondí la verdad, sin titubeos. Le conté que desde el inicio había estudiado proyectos similares de otras compañías y que había querido proponer algo nuevo porque creía que era lo que la empresa necesitaba para evolucionar. No mencioné a Verónica. No hice ninguna acusación directa. Pero el mensaje estaba claro. Él asintió, tomó nota de algo en su libreta, y solo dijo: me gusta tu enfoque. Me dio las gracias y me pidió que siguiera trabajando con ese nivel de detalle en lo que vendría. Esa fue la primera grieta visible. Un instante breve, sin declaraciones escandalosas ni discusiones encendidas, pero con una carga simbólica inmensa.
Porque en ese momento, por primera vez desde que todo esto comenzó, alguien con poder real dentro de la empresa reconoció que había algo detrás del telón que no cuadraba. Y esa, aunque aún tenue, era la señal que yo necesitaba para seguir adelante. Mi estrategia empezaba a dar frutos. Y Verónica, aunque aún sostenía la fachada de liderazgo, comenzaba a mostrar fisuras que tarde o temprano terminarían por derrumbarla. Solo era cuestión de tiempo. Y yo, que ya había esperado tanto, estaba más que dispuesto a esperar un poco más, siempre con los ojos abiertos y las pruebas listas. Actualización 3. Un mes y medio después de aquella presentación técnica en la que, por primera vez, logré que mi voz fuera escuchada sin la interferencia de Verónica, el ambiente en la oficina se volvió cada vez más denso y opresivo. No porque las tensiones se expresaran abiertamente, sino precisamente por lo contrario, porque todo comenzó a manifestarse en gestos contenidos, en miradas elusivas, en silencios que pesaban más que cualquier palabra. Verónica, aunque seguía ocupando su lugar habitual en la jerarquía y conservando su tono altivo, ya no era la misma mujer que irradiaba seguridad desde su silla de mando. Se notaba inquieta, reactiva, incapaz de mantener su compostura por mucho tiempo cuando alguien cuestionaba alguno de los aspectos del proyecto. Y aunque no lo decía con palabras, su mirada cada vez que me cruzaba en los pasillos, su forma de darme instrucciones secas sin explicaciones y la manera en que ignoraba mis sugerencias durante las juntas, eran prueba de que mi presencia se había vuelto una amenaza directa a su posición. Lo más perturbador, sin embargo, fue el modo en que intentó recuperar el control a través del desgaste. Lo que no pudo evitar con argumentos, comenzó a buscarlo mediante la presión cotidiana. En cuestión de días, me vi sometido a una carga de trabajo duplicada sin justificación formal. Tareas que antes eran responsabilidad compartida del equipo pasaron a recaer exclusivamente sobre mí, y se me exigía cumplir con plazos absurdamente cortos. En más de una ocasión me enteré de que ciertos informes que debía presentar no me habían sido asignados a tiempo de forma deliberada, lo que inevitablemente generaba demoras que luego eran utilizadas como excusa para exponerme públicamente. Durante una reunión interna del área de marketing, Verónica llegó a decir, sin dirigir su mirada hacia mí, pero dejando claro a quién se refería, que algunos miembros del equipo no estaban a la altura del ritmo que la empresa necesitaba mantener si queríamos conservar nuestra posición competitiva. Era una forma de humillación calculada. No bastaba con haberme robado el crédito de mi proyecto, ahora también necesitaba erosionar mi credibilidad delante de los demás, aislarme, convertir mi existencia profesional en una carga. En otro momento, probablemente me habría quebrado. Pero no ahora. Porque ahora tenía una razón clara para resistir, su caída. Y mientras ella trataba de destruirme desde dentro, yo seguía documentando cada movimiento suyo con meticulosidad quirúrgica. Guardaba copias de cada correo injustificado que me enviaba a medianoche con tareas urgentes para el día siguiente. Archivaba los mensajes donde me asignaba labores que no correspondían a mi cargo. Tomaba notas detalladas de los comentarios pasivo-agresivos que hacía en presencia de otros y, cuando era posible, los contrastaba con el testimonio indirecto de compañeros que también se sentían incómodos con su forma de dirigir pero no se atrevían a alzar la voz. Fue entonces cuando ocurrió algo que alteró por completo el ritmo de los acontecimientos. Una tarde, mientras revisaba unas estadísticas del sistema de fidelización para preparar una presentación trimestral, recibí un mensaje por el canal interno de la empresa. Era de Laura, una de las abogadas del departamento legal. Su tono era formal, pero no frío. Me preguntaba si podía reunirse conmigo de forma breve para revisar unas inconsistencias en los términos del programa que estaba siendo desarrollado, ya que necesitaba asegurar que todo cumpliera con las cláusulas contractuales establecidas por los clientes. Acepté sin titubear, y nos vimos al día siguiente en una de las salas de juntas pequeñas del piso 7. Lo que inicialmente parecía una consulta técnica se transformó en una conversación mucho más profunda. Después de escuchar mi explicación sobre la evolución del proyecto y mostrarle parte de la documentación que había elaborado, Laura me miró con el ceño ligeramente fruncido y dijo con una claridad que me descolocó: «Tú eres quien armó esto, ¿cierto?» «Desde el principio». «Y sin ayuda». Durante unos segundos no supe qué decir.
Me limité a asentir. No quería precipitarme a dar nombres ni declaraciones emocionales. Pero ella continuó, no me sorprende. Llevamos meses recibiendo documentos de este proyecto con inconsistencias de forma, como si se hubieran armado a medias y luego parchado de manera improvisada. Pero tu presentación es coherente, ordenada, con fechas claras, ¿tienes respaldos de todo esto? Le respondí que sí, que tenía guardado un archivo completo con pruebas, tanto digitales como físicas. En lugar de actuar sorprendida, simplemente dijo, guárdalas bien. No las compartas con nadie, aún. Pero si esto escala, podrían ser necesarias. Fue la primera vez que alguien dentro de la estructura corporativa me ofrecía un respaldo real, aunque fuera velado. No se trataba de una simple simpatía personal. Era una advertencia. Algo en el ambiente indicaba que el comportamiento de Verónica había comenzado a llamar la atención más allá de mi propio caso. Laura no me dio detalles, y no se los pedí, pero comprendí que no estaba solo en esto. Que existía un malestar acumulado que probablemente se venía gestando desde antes de que yo siquiera pensara en denunciar lo ocurrido. Y esa información era invaluable. No podía permitir que el miedo me frenara justo ahora, cuando comenzaban a abrirse grietas que ni siquiera yo había provocado. Esa misma noche, al llegar a casa, actualicé la carpeta de pruebas y añadí una cronología redactada por mí donde registré todos los incidentes de acoso laboral encubierto de las últimas 3 semanas. Describí las fechas, los correos recibidos, las instrucciones contradictorias, los comentarios en reuniones y las tareas duplicadas que me asignaron de forma selectiva. No era simplemente una acumulación de agravios personales, era un mapa del abuso de poder, del intento sistemático por desacreditarme después de que la imagen de Verónica empezara a tambalearse por su propio engaño. Ahora ya no se trataba solo de recuperar el crédito de un proyecto. Se trataba de exponer, con precisión, cómo una figura de poder podía ejercer violencia institucional bajo una apariencia de eficiencia. Cómo podía destruir lentamente la moral y la integridad profesional de alguien sin dejar huellas visibles, a menos que uno supiera dónde y cómo buscarlas. Yo ya no era el mismo empleado ingenuo que entregaba propuestas esperando un gesto de aprobación. Me había transformado en alguien distinto, un observador meticuloso, un archivista del abuso, un estratega silencioso. Y sabía que, si continuaba jugando con paciencia y precisión, el momento de actuar, el momento real, definitivo, no tardaría en llegar. Solo necesitaba que el resto del edificio terminara de tambalearse. Porque cuando finalmente se viniera abajo, quería estar ahí para ver cómo caía cada ladrillo. Actualización 4. Habían pasado ya 2 meses y medio desde el día en que Laura, la abogada del departamento legal, me hizo aquella pregunta directa que, aunque sencilla en apariencia, confirmó lo que hasta entonces solo era una sospecha en mí. Que el montaje de Verónica comenzaba a desmoronarse también a los ojos de otros, y no solo a través de mis propios registros. Desde aquel momento, me propuse no cometer errores, no dejar cabos sueltos, no actuar con arrogancia ni caer en provocaciones. Me movía con una meticulosidad quirúrgica, revisando cada documento antes de entregarlo, documentando cada instrucción contradictoria que llegaba de parte de mi jefa, y cuidando mi lenguaje en correos y reuniones. No podía darles ninguna excusa para desacreditarme, ni siquiera una mínima. Aparentemente, seguía cumpliendo con mis tareas sin contradecir órdenes, pero interiormente, cada paso que daba tenía un propósito calculado: construir el escenario donde su caída fuera inevitable. La tensión escaló de forma decisiva una mañana de lunes, cuando se convocó una nueva reunión con el equipo ejecutivo para revisar los avances del programa de fidelización digital. El tono de la convocatoria era urgente, el mensaje lo firmaba directamente el director de marketing y se solicitaba un informe actualizado con las métricas de impacto inicial. Verónica, fiel a su estilo, trató de apropiarse de todo desde el primer momento. Convocó una reunión interna el día anterior para discutir lo que íbamos a presentar y me asignó nuevamente la elaboración del documento técnico, bajo la consigna explícita de que debía entregárselo a ella directamente para que lo revisara antes de compartirlo con la directiva. Yo asentí, como siempre. No objeté nada. No emití juicio alguno. Pero esta vez, tomé una decisión distinta. Preparé 2 versiones del documento.
La primera, con el resumen general que Verónica esperaba para poder recitarlo sin cuestionamientos, y la segunda, mucho más completa, con datos crudos, análisis en profundidad y, sobre todo, una tabla con los errores cometidos durante la fase de implementación que ella había liderado sin consultar a nadie. Esta segunda versión la envié directamente al director de marketing, con copia a Laura del departamento legal, alegando que consideraba importante que la alta gerencia tuviera acceso a información sin filtros para tomar decisiones objetivas. Apenas 15 minutos después de enviar ese correo, recibí una confirmación de lectura por parte del director. No escribió nada más. No pidió aclaraciones. No hizo preguntas. Solo marcó el mensaje como leído. Pero eso fue suficiente para mí. Sabía que, en reuniones de ese nivel, lo que verdaderamente marca la diferencia no es lo que se dice en voz alta, sino lo que se analiza antes de entrar a la sala. La reunión se llevó a cabo al día siguiente. Verónica abrió la presentación con su clásica retórica de liderazgo, hablando de los logros de su equipo, las metas superadas y la eficiencia del modelo adoptado. Su voz sonaba firme, ensayada, incluso segura. Pero apenas el director de marketing comenzó a hacer preguntas más precisas, la situación cambió. Le pidió detalles sobre la segmentación utilizada en las campañas piloto. Luego le preguntó por las métricas de retención en el primer mes de ejecución. Y, por último, le solicitó una explicación sobre los errores detectados en la segunda fase del piloto, específicamente aquellos que aparecían subrayados en la tabla del informe alterno que yo había enviado. Verónica no supo qué responder. Hizo una pausa larga, incómoda, como si no entendiera a qué se refería. Dijo que esa información no estaba en el resumen técnico que ella tenía y que seguramente había sido una versión preliminar sujeta a revisión. Pero el director no se detuvo. Dijo, no, Verónica. Me refiero al informe que recibí ayer. El que tiene los indicadores completos y el análisis de origen. Luego giró levemente la cabeza y me miró directamente a mí. ¿Podrías explicarnos tú esa sección? Sentí como cada persona en la sala se tensaba. Era la primera vez que el director me pedía exponer algo en una reunión ejecutiva. Y lo hacía, además, pasando por encima de la autoridad de Verónica, reconociendo públicamente que la información de valor no venía de ella, sino de mí. Me incorporé, tomé el control de la pantalla y, con una tranquilidad cuidadosamente ensayada, desglosé uno por uno los puntos críticos del análisis. Expliqué cómo, en la implementación apresurada que Verónica había autorizado sin revisar los lineamientos técnicos, se habían cometido omisiones importantes que comprometían la eficacia del modelo a mediano plazo. No lo hice en un tono acusatorio ni mencioné su nombre. Me limité a presentar los hechos con claridad, citando fechas, correos y decisiones documentadas. El silencio en la sala era absoluto. Nadie me interrumpió. Nadie intentó suavizar el impacto de lo que decía. Cuando terminé, el director agradeció la exposición y dijo con una seriedad contenida, es fundamental que los informes que lleguen a esta mesa tengan el mismo nivel de rigurosidad. De ahora en adelante, cualquier documento técnico sobre este proyecto deberá contar con tu revisión directa antes de ser evaluado. Verónica no dijo una palabra. Mantuvo una sonrisa congelada durante el resto de la sesión, pero sus manos se mantenían entrelazadas sobre la mesa con una tensión visible. Al terminar la reunión, salió de la sala sin mirar a nadie. Yo, en cambio, me quedé unos minutos más, mientras los demás discutían asuntos menores. En el pasillo, Laura se acercó y, en voz baja, me dijo, fue brillante. Y lo hiciste sin necesidad de hundirla directamente. Créeme, eso habla más de ti que cualquier discurso. Su comentario me confirmó lo que ya intuía, que dentro del organigrama de la empresa se estaban gestando movimientos que aún no se manifestaban en el papel, pero que comenzaban a inclinar la balanza en una dirección distinta. Verónica, por primera vez en mucho tiempo, ya no controlaba por completo la narrativa. Esa noche, al revisar los mensajes del día, encontré un correo interno del director de marketing dirigido exclusivamente a mí. Era breve, profesional, pero no por ello menos significativo.
Me agradecía el informe detallado y me pedía que preparara una propuesta de seguimiento trimestral directamente desde mi posición, sin pasar por intermediarios. Aquello era un golpe directo a la estructura vertical que Verónica había impuesto. Sin declararlo abiertamente, me estaban invitando a formar parte de un nivel de decisión que hasta ahora me había estado completamente vedado. No solo comenzaban a reconocer mi capacidad. Comenzaban a excluirla a ella del proceso de forma calculada y progresiva. Yo no celebré. No aún. Porque entendía que estos movimientos, aunque reveladores, todavía no eran el final. Pero también sabía que el equilibrio de poder se había desplazado. Y que, si algo había aprendido durante estos meses de guerra silenciosa, era que los castillos construidos sobre mentiras no caen con gritos, sino con evidencia. Con pruebas. Con hechos. Y los míos estaban todos listos. Solo tenía que esperar el momento indicado para dar el siguiente y último paso. Porque si algo tenía claro era que Verónica no podía salir de esto impune. No después de haberme robado el mérito, humillado sistemáticamente y usado su poder para silenciarme. Ahora, por fin, el terreno comenzaba a inclinarse a mi favor. Y yo no pensaba detenerme. Actualización final. 3 meses completos habían transcurrido desde aquella primera junta en la que el director de marketing me solicitó exponer directamente los detalles técnicos del informe y, con ello, rompió de forma pública la cadena de mando informal que Verónica había erigido como su escudo de poder. Desde entonces, cada día en la oficina se sintió como caminar por un campo minado donde cada paso podía activar una explosión emocional, especialmente de parte de ella. Su actitud cambió drásticamente, aunque no por voluntad propia. Ya no tenía la misma seguridad para imponer tareas sin sentido ni para desviar la responsabilidad de sus errores con la facilidad con la que lo había hecho durante años. Comenzó a evitarme en las reuniones, a delegar en terceros las comunicaciones directas conmigo y a ausentarse con más frecuencia bajo excusas médicas o personales. A ojos de los demás, parecía agotada, desbordada por el ritmo de trabajo y las exigencias del proyecto. Pero yo sabía que no era eso. Lo que la consumía era la pérdida de control. Por primera vez desde que ostentaba ese cargo, ya no podía manipular los hilos del equipo sin consecuencias. Durante ese periodo, fui incluido en varias instancias de toma de decisiones estratégicas. Comencé a recibir correos directamente de los ejecutivos con solicitudes de asesoría, peticiones de análisis técnico y encargos que antes habrían pasado exclusivamente por ella. Cada nuevo mensaje era una señal más de que su influencia se desmoronaba. En paralelo, Laura me mantuvo al tanto, aunque siempre con cautela, de lo que estaba ocurriendo en las esferas superiores. Me contó, sin revelar demasiados detalles, que la Dirección General había abierto una evaluación interna sobre el manejo del proyecto de fidelización digital. No me dijo si eso incluiría entrevistas, sanciones o despidos, pero me advirtió que tuviera preparados todos mis respaldos. No porque dudaran de mí, sino porque las estructuras caen de forma impredecible y, cuando lo hacen, arrastran a quienes no tienen cómo sostenerse. Siguiendo su consejo, actualicé todo. Reordené los documentos en carpetas cronológicas, imprimí duplicados físicos de los informes clave. Recopilé nuevamente los correos que probaban el origen de la propuesta y dejé todo almacenado en una unidad externa que guardé fuera de la oficina. No iba a dejar nada al azar. El punto de quiebre llegó una mañana sin previo aviso. La empresa emitió un comunicado interno informando que, como parte de un proceso de reestructuración del área de marketing, se harían ajustes en los liderazgos para alinear los objetivos del equipo con la nueva visión estratégica. En apariencia, era un texto neutro, corporativo, sin nombres ni referencias explícitas. Pero dentro del correo, en un archivo adjunto, venía el nuevo organigrama. Allí, en letras pequeñas pero perfectamente legibles, aparecía mi nombre como coordinador técnico del proyecto de fidelización digital, con línea directa al director de marketing. Verónica, en cambio, había sido trasladada al área de desarrollo de cuentas menores, en un rol que, si bien conservaba el título de gerente, carecía completamente de influencia dentro del núcleo de decisiones estratégicas. La noticia se esparció como fuego entre los pasillos. Algunos reaccionaron con sorpresa fingida,
otros con un silencio cómplice. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que no era un simple movimiento organizacional. Era un castigo. Una degradación cuidadosamente calculada. Una señal de que la empresa ya no confiaba en su liderazgo. Ella no apareció ese día en la oficina. Tampoco al día siguiente. Reapareció casi una semana después, con un semblante diferente, más apagado, con los hombros hundidos y los ojos evitando cualquier contacto visual. A pesar de la tensión, no cruzamos palabra. Pasó junto a mí en el pasillo sin detenerse. No hizo ningún comentario sarcástico. No intentó ejercer autoridad. Simplemente caminó en silencio hacia su nueva oficina, mucho más pequeña y apartada del centro de operaciones, como si todo lo que había construido durante años hubiera sido barrido de un solo golpe. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después de la reestructuración, el director de marketing me convocó a una reunión privada. Quería agradecerme, dijo con un tono que combinaba formalidad y respeto, por la forma en que manejé la situación. Me confesó que sabían, desde hacía tiempo, que Verónica tenía una gestión cuestionable, pero que no tenían pruebas claras hasta que comencé a enviar los informes y documentos que delineaban con precisión lo que había ocurrido. También me dijo que no solo valoraban el contenido de mi trabajo, sino la forma en que lo había defendido, sin gritos, sin escándalos, sin arrastrar a nadie por el lodo. Eso demuestra más carácter que cualquier título, concluyó antes de cerrar la reunión. Esa noche, al volver a casa, revisé por última vez la carpeta de evidencias. Cada documento, cada captura, cada nota escrita durante meses con paciencia quirúrgica estaba allí, intacta, como testigos silenciosos de todo lo que tuve que soportar. Pensé por un momento en borrar todo. Pero luego decidí conservarlo. No por rencor, sino como recordatorio de que la injusticia solo se combate con inteligencia y resistencia. Me tomó meses soportar humillaciones, soportar el robo de mi trabajo, cargar con el peso del silencio mientras ella se pavoneaba por algo que no había creado. Pero al final, su soberbia fue su propia trampa. Porque cuanto más alto trepó sobre el esfuerzo de los demás, más fuerte fue la caída cuando se quedó sin piso. La oficina es distinta ahora. No perfecta, pero distinta. La tensión sigue existiendo, porque las estructuras de poder no cambian de la noche a la mañana. Pero hay un nuevo respeto hacia mí. Y no por el cargo, sino por lo que representó todo este proceso. Mis compañeros, incluso aquellos que guardaron silencio por miedo, se me acercan con más confianza. Algunos se disculparon. Otros simplemente me ofrecen ayuda sin que la pida. Y aunque no lo digo en voz alta, sé que he ganado algo más importante que una posición, he recuperado mi dignidad profesional. No fue fácil. Ni rápido. Ni justo. Pero fue necesario. Y volvería a hacerlo de la misma manera si fuera necesario. Porque no hay satisfacción más profunda que mirar a quien te llamó incompetente y saber, con la serenidad más absoluta, que su derrota fue escrita por ti, palabra por palabra.